Bueno, vamos a leer esta historia de Mateo, capítulo 2. Son 12 versos, entonces creo que cada quien un verso. Empiezo yo, sigue Lili y terminamos aquí con mi papá. Dice: la visita de los magos. Cuando nació Jesús, nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. 1. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi El pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Sí? Es una historia que a veces, y ya la tenemos muy presente, porque pues se narra mucho, hay canciones de esto, hay monitos que ponemos en el pesebre para figurar esta historia, ¿verdad? Y ya el nacimiento de Jesús. Entonces ya sabemos un poco de esta historia y se nos ha relatado desde que somos chicos, pero ahora lo vamos a ver de una perspectiva muy diferente. Vamos a ver detalle a detalle como lo hemos estado haciendo y encontrar las riquezas que hay en esta historia, ¿verdad? Aquí hay varias cosas. Uno de los personajes principales, pues como lo dice el título, es la visita de los magos, ¿verdad? La visita de los magos. Y empezando el texto, bueno, vamos hay algunas palabras claves que ahorita vamos a ver a lo largo del texto, pero lo que vamos a hacer es escudriñar el texto, ver verso a verso. Vamos a ver el contexto, qué está pasando en esta historia. Vamos a hacer preguntas, algunas dudas que pudiéramos tener. Vamos a sacar el principio bíblico y al final cómo vamos a responder, ¿verdad? Con ese principio bíblico. Entonces es una historia pequeña, pero hay mucho que decir. Para empezar, lo voy a leer corrido otra vez. Bueno, vamos a ver verso a verso y nos vamos deteniendo y vamos viendo observaciones. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿verdad? Hasta aquí nos paramos y algo que
alguna observación, ¿verdad? Todo es importante lo que está en el texto, ¿verdad? Hay aquí una palabra, una ciudad, Belén de Judea. ¿Se acuerdan que habíamos visto la profecía de Miqueas 5:2? Aquí en Miqueas 5:2 dice uno de los profetas menores: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿verdad? Entonces ya se estaba profetizando desde el Antiguo Testamento de los profetas que iban a ser un Salvador, de que una virgen iba a concebir y iba a ser en Belén de Judea. Entonces es importante. En días del rey Herodes. ¿Quién era Herodes? ¿Verdad? Es también importante. En ese tiempo era conocido el rey Herodes como el Grande, y pues fue hecho rey por los romanos. En ese tiempo pues los judíos sufrían cierta persecución, vivían bajo la tiranía de Herodes, vivían en sufrimiento, en persecución. Entonces era un tiempo difícil, y acuérdense que habían pasado, desde los últimos profetas del Antiguo Testamento, habían pasado como 400 años sin revelación, ¿verdad? ¿Qué es? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hasta Mateo, o sea, hasta Juan el Bautista, habían pasado como 400 años sin ninguna revelación. Entonces había un tiempo de silencio en el pueblo de Dios, de incertidumbre bajo el imperio romano, viviendo perseguidos, sufriendo. Entonces viene a nacer Cristo, el Mesías, en un tiempo importante, ¿verdad? En un parteaguas. Y después hace referencia: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿verdad? Y aquí la palabra magos, si vemos el griego, viene de la palabra magai, del viejo persa magab, grande, nombre dado a los sabios que llegaron del oriente para adorar al niño Jesús. Los magos eran una casta, ¿verdad? Sabios dedicados al estudio de los astros, hombres sabios y sacerdote, los magos, ¿verdad? En otras hechiceros, sabios. Entonces, esa es la raíz de la palabra, ¿verdad? Pero si pensamos así como magos, que como actualmente lo ven, de los que leen los horóscopos y los que adivinan los tiempos, no eran de ese tipo de magos, ¿verdad? Que actualmente conocemos, o que hacían literalmente magia, como a lo mejor los profetas de Baal en el Antiguo Testamento, que sí hacían pues hechicería y cosas así. Pero aquí el texto no se refiere a esos magos. El texto se refiere que eran sabios, conocían de la ciencia, de la astrología, eran estudiosos también de las escrituras, y eran parte de la élite de la ciencia y la religión, ¿verdad? Como aquí veíamos en el griego, eran parte como de una casta. Los magos eran una casta, eran la élite de lo que había en Persia, en Babilonia, en esa región. Eran estudiosos y no eran neófitos tampoco en los textos sagrados, ¿verdad? En las escrituras, porque más adelante vimos que les dicen: ¿por qué? ¿Cómo saben esto? Porque las profecías hablan de esto. Entonces, aquí en la hoja
vamos a llenar primero qué no sabemos de los magos, ¿verdad? No sabemos cómo se llamaban, ¿verdad? Porque ahora les ponen nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. Y no es cierto. Ni cuántos eran tampoco dice. Exacto. Entonces, no sabemos ni cuántos eran, ni cómo se llamaban. Ahorita vamos a llenar aquí en una tablita, pero al menos esas dos cosas al principio pues no sabemos, cosa que actualmente se dice que son 3 y se les da un nombre, ¿verdad? Cosa que pues bíblicamente pues no. Entonces vamos a llenar primero lo que no sabemos. Más adelante en el texto dice: unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Tampoco sabemos, nos dice el texto, exactamente de qué región venían. Aquí solo nos dice que vienen del oriente, pero deducen que pudo haber sido o Babilonia, que estaba en el oriente de Jerusalén, o Persia. Y como eran magos también, astrólogos, sabios, estudiosos, esas regiones eran conocidos por esa casta, ¿verdad? Los magos que pertenecían a esa casta. Entonces no sabemos exactamente dónde, solamente sabemos del oriente. Entonces no sabemos el país, sabemos que eran extranjeros, ¿verdad? Sabemos que eran extranjeros, no eran de esa región. Y algo que también nos llama la atención aquí es: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Muchos piensan que, por ejemplo, aquí la pregunta es: vinieron del oriente a Jerusalén. ¿Por qué fueron a Jerusalén si Jesús había nacido en Belén de Judea? ¿Sí? Dice, preguntaron ahí al rey, pero ¿por qué? Dice aquí: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Si se fijan, la estrella no se paró donde Jesús nació, ni en Jerusalén ni en Belén. Dice: la estrella hemos visto en el oriente, o sea, de donde ellos venían. Ellos vieron la estrella de donde ellos eran, vieron la estrella y fueron a Jerusalén porque era como la capital, ¿no? Del reino. Entonces pues ahí estaba Herodes. Entonces ellos fueron a preguntar a Herodes y le hicieron esa pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Porque a veces también pintan la estrella donde estaba el pesebre, ¿verdad? Pero la estrella empezó en el oriente, de donde ellos venían. Y después la otra pregunta, también no sabemos si fue un fenómeno natural del que como eran estudiosos de las estrellas, que ellos pudieron descifrar algo que los otros no, o fue un fenómeno sobrenatural, que al final, si seguimos el texto, sabemos que fue un fenómeno sobrenatural, porque dice: ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, ¿verdad? Entonces, por este tipo de narración nos dice que fue un fenómeno sobrenatural, que la estrella los guió desde el oriente, de donde estaban ellos, fueron a Jerusalén y después los guió. Si no hubieran preguntado al rey dónde estaba el rey de los judíos que había nacido, no hubieran preguntado, si no los hubiera guiado directamente, pero
tuvieron que pasar de Jerusalén, y en Jerusalén hicieron preguntas, se cuestionaron, y después vieron que la estrella siguió y los guió hasta el lugar donde donde estaba pues Jesús, María, José, los pastores. Entonces también pensamos en la historia que muchas veces, que fue inmediatamente cuando nació, pero acuérdense el relato que vimos la clase pasada, que Cristo nació debido al censo que hicieron en esa época. Pues José, como era de Belén, tenía que regresar a censarse en esa población, y nace Cristo. Entonces, cuando nace, la estrella empieza a verse en el oriente. Entonces, a partir de ahí, del nacimiento de Cristo, tuvo que transcurrir al menos varias semanas en el viaje de los magos a Jerusalén y de Jerusalén a Belén. Entonces, cuando ellos ya llegan, pues Cristo ya lleva al menos unas semanas de nacido, ¿verdad? No fue ni el mismo día, ni la misma semana. Tuvo que transcurrir también un lapso de tiempo desde el viaje de los magos. Entonces, también no sabemos cuánto tiempo fue lo que ellos caminaron, lo que ellos viajaron, cuánto tiempo se quedaron en Jerusalén. Entonces es una de las cosas que no sabemos. Y bueno, son una de las cosas que el texto no nos da más explicación. Y vamos a ver algunas de las cosas que sí sabemos de los magos. Lo que sí sabemos era, que eran la descripción, como les dije, de que era un mago en esa época. Y sabemos que ellos tenían fe en ese Mesías que había de venir, ¿verdad? Ellos van con un rey y le preguntan dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto del oriente. Y no solo ahí se acaba la oración, sino dice, y hemos venido a adorarle. O sea, ¿a quién se le ocurre ir con un rey tirano que es poderoso, que es del Imperio Romano, que predomina en esa zona, y vas y le dices, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque venimos a adorarle. Y por eso la contestación o la reacción de Herodes, que dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, ¿verdad? Se agitó, se conmovió, se preocupó, se inquietó. Entonces, porque te dicen eso y pues hay alguien que nació, que le dicen rey, que está amenazando mi reinado, ¿verdad? Mi poder, o sea, ¿quién es este? Y no solo él, sino toda Jerusalén también se turbó, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la contestación y qué es lo que hace? Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea, aquí Herodes consulta a los escribas, a los estudiosos de la ley, y la respuesta es en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y es lo que habíamos visto en Miqueas, ¿no? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber,
para que yo también vaya y le adore, ¿verdad? Sabemos que estaba mintiendo Herodes, pero quiso como seguirle el juego a los magos, ¿no? Sabemos que después, debido a una revelación, ellos toman una dirección contraria y ya no regresan. Pero bueno, vamos a seguir con lo que sí sabemos de los magos. Sabemos que ellos, debido a su estudio, debido a las escrituras, tenían fe en ese Mesías que iba de nacer. Y vemos algo muy curioso, que ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Pero sin embargo, estos magos no nos dice el texto que sean judíos. Sin embargo, el Mesías abarca no solo una nación, sino varias naciones, ¿verdad? Porque es el Mesías prometido, que los que habían estudiado sabían que iba no solo a ser el rey de Israel, sino el rey del mundo. Entonces estos magos, a pesar de no ser judíos, van y buscan a este rey para adorarlo. Entonces ellos tenían fe en Cristo, en el Mesías que iba a nacer, iban a adorarle. Sabemos que también no solo iban a adorarles, y también iban a darle presentes, y ahorita vamos a hablar de esos presentes. Entonces, algo que sí sabemos, que tenían fe. Ellos tenían fe porque no cualquiera hace un viaje de esa magnitud y para simplemente a ver qué pasa, ¿verdad? O a ver quién es. ¿De tanto tiempo van a tardar? El tiempo, los recursos, el esfuerzo, también su vida yo creo que peligraba con Herodes. Vas con Herodes, el rey que es poderoso ahí, y le dices que ha nacido un rey, entonces también su vida peligraba. Entonces sabemos algo importante de los magos, que ellos tenían fe en el Mesías que iba a venir. También sabemos los regalos que ellos llevaban, ¿verdad? Que era oro, incienso y mirra, es algo de lo que sabíamos. Y a diferencia de otras naciones que eran politeístas, sabemos que estos magos eran monoteístas, creían en un Dios, creían en el Dios de las Escrituras y tenían fe en Cristo, el Mesías prometido. También hablamos que sabemos de los magos que eran estudiosos de las Escrituras, debido a que sabían de las profecías. Y bueno, si seguimos el texto, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, hablamos del fenómeno, ¿verdad? No sabíamos si era un fenómeno sobrenatural. Aquí lo podemos confirmar porque la estrella los guió hasta donde estaba Jesús. Y dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, ¿verdad? Ellos estaban gozosos, así mismo como los pastores, ¿se acuerdan? La actitud de gozo, de júbilo, que de las buenas noticias que eran, ¿verdad? Y ellos ya se regocijaban simplemente porque, pues imagínense, si fuéramos los magos, desde ver esa estrella hasta y que los guiara hasta este lugar, ya era demasiado, ¿no? O sea, que vieran la estrella, que evitaran a Herodes, que vieran el fenómeno de la estrella guiándolos,
hasta el lugar, yo creo que ya era mucho, ya era como de sorprenderse. Y todavía no conocían al Mesías, a Cristo. Entonces, y bueno, después, si seguimos el texto, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño, ¿verdad? Lo primero que dice el texto que vieron fue al niño, ¿verdad? Es lo principal, ¿verdad? Con su madre María, y postrándose lo adoraron, ¿verdad? Entonces hasta aquí nos da una pausa, nos hace una pausa. Vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. Aquí esta palabra que usan, derrumbarse, ¿verdad? Caer, derrumbarse, postrarse frente. Entonces, no vimos esta palabra cuando fueron y visitaron a Herodes, ¿verdad? No es la misma reverencia que hicieron con Jesús a un rey, ¿verdad? Y dijeras tú, bueno, el niño no sabe, o sea, si te postras o te inclinas o qué reverencia haces. A lo mejor el niño pues está recién nacido, no sabe ni qué onda. Pero era una actitud de los magos reconociendo a quién tenían enfrente, ¿verdad? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de cualquier otro de los dioses, ¿verdad? Entonces ellos se postraron, dice el texto, se derrumbaron, se cayeron frente a él y lo adoraron, ¿verdad? Después de adorarle, dice que abrieron sus tesoros y se le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y esto es algo muy importante. Tenían un significado todos estos regalos. No es así como que fueron a un lugar donde pudieran comprar cosas y no, pues esto y esto. Cada uno de los regalos tenía un significado importante. Dice, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En esos tiempos y actualmente, o sea, el oro es exclusivo para la realeza, ¿verdad? Para un rey. Sabemos los cetros que usaban eran de oro, las coronas de oro, muchas cosas de los castillos, de los ornamentos eran de oro. Entonces el oro significaba algo de uso exclusivo para el rey, ¿verdad? De la realeza. Entonces aquí ellos simplemente con un regalo ya están diciendo, tú eres el rey. Y el incienso, desde el Antiguo Testamento, desde el tabernáculo y desde los holocaustos, los sacrificios, el incienso se ha usado para la adoración, para la ofrenda exclusiva a Dios. Entonces aquí los magos trayendo incienso están de una forma reconociendo que Él es Dios, no solo es rey, sino Él es Dios, ¿verdad? Y están usando el incienso como uso exclusivo para la adoración a un Dios. Y el último regalo, la mirra, era un perfume. La mirra era un perfume, sustancia aromática que entraba en la composición del aceite para la unción, ¿verdad? De Aarón y sus sucesores. Resina aromática de diversos usos. Eran aceites, era un perfume, ¿verdad? Era diferente al incienso. Y esto significa que la mirra lo usaban como un perfume para uso personal, uso de las personas. Entonces este
este último regalo reconocían también reconocían a Jesús como hombre, 100% Dios, 100% hombre, rey por los regalos. Y hay muchas referencias cuando usan mirra o usan un perfume en el Nuevo Testamento, en el Antiguo. Vemos cuando la mujer derrama el perfume a los pies de Cristo. Era un perfume que dicen que era costosísimo, ¿verdad? Que no tenía precio. Y ella lo quebró, el alabastro, y lo puso en los pies de Jesús. Entonces también vemos que se usaba mucho para las sepulturas, los perfumaban, ¿verdad? Cuando morían y los enterraban, los ponían en las tumbas. Entonces estos regalos son significativos, ¿verdad? De un rey, de un Dios al que le dan ofrenda con incienso, y la mirra, que es un perfume que también hace referencia, pues que era hombre, que era 100% Dios, que era 100% hombre, y que lo honraban como rey. Y es interesante que cuando nace Cristo, pues le traen perfume, mirra, y también en su muerte, también cuando lo preparan, ¿verdad? Le ponen perfume. Entonces en su nacimiento y en su muerte, pues hacía referencia a la humanidad de Cristo también. Y al final aquí dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces aquí también vemos algo pues sobrenatural, ¿verdad? Algo que pues Dios les mostró, y vemos desde el principio hasta el fin que Dios está involucrado en este acto, ¿verdad? Desde que la estrella los guía del oriente, entran a Jerusalén, la estrella ahí desaparece, o sea, ya no está la estrella, porque si no Herodes o alguien más lo hubiera visto. Desaparece la estrella. Cuando Herodes los echa, aparece otra vez la estrella y los guía hasta Belén, hasta que terminan encontrando a Cristo, María y José, ahí en la posada donde ellos estaban. Y bueno, vemos este relato que hay muchas cosas muy, muy interesantes, ¿verdad? Pero es importante saber cosas de las que nos dice el texto de los magos y cosas que no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos a hacer algunas otras observaciones. Algo que observen en el texto, que se les haga interesante, algo de interés. Pues a mí me recordó la estrella, cómo guió a los magos, como en el Antiguo Testamento también guió, con columnas de fuego al pueblo de Israel. La estrella también guió a los pastores a donde había nacido en ese momento el niño. A mí me impresiona que todavía no sabían de Jesús mucha gente, o sea, no lo reconocieron, o sea, muchos no creyeron en él, y cómo ellos desde lejos, o sea, cómo entendieron aún todavía, pues acaba de nacer, o ya ellos antes de que naciera, yo creo, ellos ya sabían cómo estudiaron, cómo tuvieron esa revelación de que quién era él, el valor que tenía Jesús, o sea, desde antes de hacer ese viaje tan largo y dejar todas sus ocupaciones. O sea, a mí me impresiona, digo yo, nosotros no tenemos, yo creo, el deseo de leer o de darle gracias a Dios un día, a veces, ¿no? Nos pasa o no estamos así concentrados a leer su palabra o valorar lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. Y cómo esta gente,
desde antes de que nació Herodes, cómo reconocieron el valor de que era un rey que vino a salvarnos. O sea, eso me impresiona de que nosotros, de plano, Ya teniendo todo toda escrito ya- de él, ¿verdad? Ellos tenían así como una piececita del rompecabezas. De que, y pues claro, yo creo que también a lo mejor como humanos dudaron en su travesía, ¿verdad? Oye, y Herodes, nos vamos a presentar con Herodes, siendo el rey, le vamos a preguntar por el rey, pues su vida peligraba. Y algo también, para mí, poniéndome los zapatos de los magos, o sea, el privilegio, o sea, no eran los únicos de su casta, había más. Persia, Babilonia, donde quiera que fueran ellos, había más de su clase. El privilegio que ellos dijeron, nosotros vimos la estrella. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Tenemos que ir. No es como que, no, Señor, manda a alguien más, ¿verdad? Sino ellos entendieron que era un privilegio para ellos poder hacer ese viaje, conocer al Rey de Reyes, al Mesías prometido, y adorarle. Vincent Rey juega actualmente de la Y adorarle. Entonces, el privilegio para ellos fue de que no podemos dejar de pasar esta oportunidad que nos ha llegado a nosotros. Es un privilegio hacer aún aunque nos cueste la muerte, aún aunque nos cueste la vida y muramos, no importa, pero es un privilegio para nosotros hacer el esfuerzo y el privilegio que tenemos de ir y darle lo mejor que tenemos, ¿verdad? Oro, incienso y mirra, ¿verdad? Aquí también, cómo ellos tuvieron la revelación siendo pues, una casta ajena a los que se creían los religiosos de ahí mismo. Ahí estaban en Jerusalén, en el mismo territorio donde nació Jesús. Ahí estaban todos los sacerdotes, los judíos, los escribas, los fariseos, los escribas, porque Herodes los manda a llamar y les pregunta. Y apenas indagando ahí dijeron, en Belén. O sea, como a ellos no les reveló Dios el nacimiento, ¿no? Se lo reveló a gente fuera de ahí, del territorio. Y estando tan cerquita, cuando les dijo, fíjate, la actitud de estos amigos, le dijo, es que hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Y no fueron para decir, vamos con ustedes a buscarlo para hacer lo mismo. ¿Sí? Dijeron, ok, vayan, búsquenlo, y cuando lo hayan, pues ahí le dicen Herodes. Es una actitud totalmente apática, ¿no? O sea, como incrédulos, aun cuando tenían en la escritura la revelación y la promesa de que iba a venir un Mesías, y cuando llegan estos señores le dicen, vimos su estrella, sabemos que nació, y luego, ¿qué dice la escritura? Que va a nacer en Belén, Éfrata. Ok, está bien, que les vaya bien, vayan y búsquenlo. Híjole, dices tú, ¿qué onda, no? Si llegan y te dicen, oye, nació el Mesías allá. Bueno, sí. Sí. Y aún, o sea, el Mesías prometido para Israel. O sea, ellos estaban viviendo bajo presión del Imperio Romano y dijeron, este es nuestro libertador, es nuestro salvador. Y ni así se inmutaron, o sea, vemos una actitud que es difícil de entender. Y otra cosa que no dice ahí, dice que le llevaron, pero no dice qué tanto, ¿no? Pero echen a volar su imaginación, aunque no dice ahí, pero imagínense unas personas que viajaron desde lejos, deben de haber llamado la atención cuando entraron a Jerusalén y cuando se dijeron, ¿dónde está el rey Herodes? Queremos preguntarle a ver si él sabe, ¿no? Un rey, si él tiene la información, ¿dónde nació el rey de los judíos, a los que tiene ahorita cautivos o como esclavos? Y
debe haber sido un contingente más o menos, porque atreverse a viajar Ujú. tan lejos, Las debieron de provisiones. verse las provisiones que debieron de haber cargado. Y luego dice, abriendo sus tesoros. Yo no me imagino un sobrecito así con una cofrecito. argollita, así, una cadenita para el niño, ¿no? Un Miren, cofrecito así. yo imagino que pues, sabiendo lo que era, le llevaron. Algunas gentes dicen que esos regalos que le dieron financiaron el ministerio de Jesucristo, ¿no? Porque él no tuvo necesidad de trabajar, trabajaba con su papá, pero dicen que lo que le dieron desde su nacimiento, esos magos, pues fue algo vasto, porque pues, dice, abriendo sus tesoros. Me imagino que no, así no, un sobrecito con unos palitos de incienso, ¿no? Para que le prendan ahí un día. Sí, unas cantidades Sí, pues no. considerables, ¿no? De los tres. Y los sirvientes también que vinieron pues con ellos, ¿verdad? Porque ellos eran gente de renombre, respetable, ricos, traían pues gente que les servía, entonces pues no, tampoco sabemos si fueron en camellos, caballos y elefantes y cuántas personas iban, ¿verdad? Pero pues seguro era una caravana de migrantes, ¿verdad? Como ahora. Pero sí nos llama eso a mí me llama mucho la atención, eso, que lo que dijo mi papá, que como a alguien externo que no era judío le vino a llegar la revelación y fue partícipe del nacimiento de Cristo. Y yo creo que con ese principio nos podemos ir. Es una invitación a nosotros que no éramos pueblo, que no éramos amada, que no éramos de esa descendencia, y fuimos partícipes de ese nacimiento ahora en nuestro corazón, ¿verdad? El nacimiento de Cristo, que somos partícipes siendo extranjeros, siendo de otra descendencia, de otro linaje. Ahora ya no hay judío, griego, circunciso, incircunciso, hombre, mujer, esclavo, libre, sino que somos partícipes de ese nacimiento y lo podemos presenciar, ¿verdad? Y lo podemos compartir también. Entonces, ¿qué actitud vamos a tomar nosotros? ¿Y qué preparación vamos a hacer para, pues simplemente ya Cristo ha nacido en nuestro corazón, pero estas épocas lo celebramos, lo conmemoramos y lo compartimos? Yo creo que es válido hacer una preparación como lo hicieron esos magos, y mirar en nuestro corazón y preparar para volver a celebrar ese nacimiento de Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, pues aquí podemos, en la aplicación, cómo vamos a responder, cómo voy a responder, y muchas veces en los estudios así de Biblia dicen, ¿cómo voy a responder en las próximas 24 horas, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿cómo voy a responder? Bueno, lo dejo hasta el 24 o 25, pero no, o sea, ¿cómo voy a responder hoy ante este mensaje? Y yo creo que hay mucho que aprender de estos magos, ¿verdad? De esta historia, de prepararnos para volver a recordar y celebrar y compartir que Cristo, el Mesías prometido, el Rey de Reyes, nos ha nacido, ¿sí? Yo creo que también ellos como que anunciaron a Jesús, y así nosotros también tenemos que anunciar, porque vinieron de otro lado, la gente no sabía o estaba ignorante de eso, y vinieron de otro lado. Dios usó a esas personas para que anunciaran, porque fue con Herodes a preguntar por el rey, por un rey. Entonces ahí fue como que anunciar de que nació, de que iba a ser un rey, y así nosotros tenemos también que Sí, la historia pues no termina ahí, ¿verdad? Con ellos, o sea, ellos
Sabemos que regresan, no por el mismo camino que tomaron para evitar a Herodes, pero regresaron a su tierra. Y les aseguro que, como dice mi mamá, pues no se quedaron callados, no se quedaron, no, pues lo vimos y ya, ¿verdad? Sino sus vidas fueron transformadas, fueron cambiadas y fue parte de la predicación en esas zonas que no sabemos cómo el evangelio se extendió, pero seguramente pues estas personas fueron instrumentos para compartir de las buenas nuevas. ¿Algo más? Bueno, pues vamos a cerrar ahí. Vamos a